semana más a Reflexiones de Sofá en Reportados. Esta semana está con nosotros la periodista Evaba Almeida. Muy buenos días, Evaba, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Nos hace mucha ilusión que estés hoy aquí con nosotros, así que bienvenida y de nuevo muchas gracias. Gracias a ti, Paula. Gracias por invitarme. Un placer. Bueno, en primer lugar, nos encantaría que nos contases un poco esas vivencias de tu infancia, ¿no? Para el que no lo sepa, naciste en los campamentos de refugiados saharauis. Esas vivencias de los primeros años de vida, ¿cómo crees que han determinado la persona que eres hoy, sobre todo a nivel profesional, ¿no? ¿Cómo ha influido esa infancia en decidir ser periodista, en decir yo quiero contar historias? Claro que marca. Yo creo que la infancia nos marca muchísimo y por supuesto que nacer en un país u otro marca. Y más todavía si ese lugar es un campo de refugiados, ¿no? Porque al final, bueno, yo es verdad que a nivel de infancia sí que recuerdo una infancia muy feliz, sí que recuerdo que fue una niña libre en el sentido de que, bueno, pues es lo que tiene vivir en el desierto, no hay tantos riesgos, ¿no? Con coches, tal. Entonces, al final, los niños somos libres en jugando, ¿no? Y yendo de casa en casa, o sea, la forma de vida es completamente diferente. Pero es verdad que a mí el hecho de que me arrancaran de esta infancia, ¿no? De este desgarro, ¿no? Ahora te tienes que ir a Italia, pues es verdad que me ha marcado mucho. Me ha marcado mucho porque tú al final siempre tienes que decir de dónde eres, ¿no? Es una pregunta constante. Y explicarlo cuesta. Y entonces al final te das cuenta que quizá el periodismo, a medida que iba tomando conciencia y me iba preguntando qué es lo que quería estudiar, dije, es que lo mejor es el periodismo para poder contar las cosas, ¿no? Porque me encontraba siempre con que tenía que repetir mi historia una y otra vez. Entonces, al final, creía que era quizá porque faltaban periodistas, o sea, o podía ser más útil que a través del periodismo yo pudiese contar esas realidades, ¿no? Porque damos por hecho que todo el mundo tiene que saber dónde está el Sáhara o, por ejemplo, en qué situación se vive en los campos de refugiados y yo me daba cuenta que no es real. Entonces, bueno, pues una forma de poder contarlo era haciendo periodismo. De hecho, Paula, mi padre quería que fuera médico, porque es como más útil, ¿no? En un campo de En los refugiados. campos, claro. Sin embargo, es que yo decía, es que no, pues es que igual necesitáis a gente que cuente estas historias. Bueno, yo creo que también es un punto muy importante, ¿no? Porque si no se sabe lo que pasa, no se conoce, al final es un conflicto olvidado, ¿no? Que a veces, muchas veces pasa precisamente, ¿no? Mm. Bueno, al final me parece muy interesante porque tus objetivos, por decirlo de alguna manera, siendo periodista hoy en día, son precisamente contar historias como hubieses querido, ¿no? Que se contasen en ese caso cuando, bueno, cuando tú eras pequeña o el conflicto saharaui en sí, ¿no? O sea, me parece muy bonito que sea ese punto de inflexión. Otra de las preguntas que sí que me gustaría hacerte, y esta se la hacemos a la mayoría de los invitados que son periodistas y que pues, en zonas de crisis o en zonas de conflicto, ¿cómo es, habiendo vivido esas situaciones y tratando con ellas, lidiar con la indiferencia que muchas veces tenemos en países como el nuestro hacia ciertas realidades? Porque, por ejemplo, África no suele ser noticia, ¿no? Entonces, ¿cómo es lidiar con que a veces miramos para otro lado? Sí, hombre, yo creo que a mí me han pasado dos cosas, ¿no? Una, con el periodismo, por un lado, he visto que, por ejemplo, en este caso el Sáhara, no somos los únicos olvidados, ¿no? Y eso me ha ayudado egoístamente mucho a decir, vale, no somos a los únicos, de los únicos de los que no se habla, ¿no? Entonces, eso sí que lo he descubierto mucho viendo cómo funcionan las redacciones, viendo cómo se trabaja, viendo cómo se eligen las noticias internacionales. Entonces, es verdad que creo que
veo y luego también he visto cómo hay focos de atención. O sea, hay momentos y momentos para hablar de los refugiados, para hablar del Sáhara, o para hablar de Palestina, o para hablar de conflictos o incluso de Australia, ¿no? Que parece que, que siempre la tenemos presente y no, o sea, jamás no solemos acceder a noticias de lo que está pasando en Indonesia, no solemos hablar de muchas cosas, ¿no? Entonces, a mí eso me ha aliviado mucho porque cuando vienes de un contexto tan complicado, te cuesta entender por qué los demás no se hacen eco de esta realidad. Entonces, me ha ayudado un montón entender que no somos los únicos olvidados, ¿no? En este caso, los saharauis. Luego, por otro lado, yo creo que eh, profesionalmente, pues yo creo que hay que intentarlo y hay que quedarse con los que lo intentan, con los periodistas que intentan hacer esto. Y, por ejemplo, pues en mi experiencia en Radio Nacional, yo veo que hay personas que pelean para que se saquen unos temas, para que se cuenten las historias. Entonces, eso quizás es más difícil de vender, entre comillas, son noticias más complicadas que las quieran a primera vista, pero es verdad que hay que pelearlo más de que si fuese cualquier otra noticia, ¿no? Entonces yo creo que eh, ser conscientes de cómo se tratan determinadas realidades nos ayuda, o por lo menos a mí me ayuda, a no frustrarme y a intentar pelear cuando sí veo que es noticia, ¿no? Cuando sí que ves que algo es noticia. Y sobre todo aprender de los compañeros que llevan ya años en esto, llevan dedicándose a la radio, aprender de ellos de cómo lo han ido haciendo. Entonces, al final te das cuenta que como que la historia se repite una y otra vez. ¿Y qué temas o qué realidades son las que realmente más te atraen a la hora de, por ejemplo, hacer un reportaje o incluso, pues, cualquier tipo de trabajo? Bueno, a mí en la radio, sobre todo porque es donde más me he enfocado, la entiendo como un medio que acompaña y que acompaña a muchas personas. Entonces, yo me imagino la persona que está al otro lado, ¿qué querría escuchar siempre? ¿No? Te haces esa pregunta, ¿cómo te puedo contar esto? ¿Cómo te puedo hablar de una cosa tan complicada y cómo te la puedo explicar? Entonces, en la radio la voz tiene un papel fundamental, pero también la voz, no solo de los periodistas, las voces de los protagonistas de estas historias. Entonces, a mí lo que más me apasiona o lo que más me gusta de la radio es intentar contar historias. No pasa nada si tenemos que hablar de economía, no pasa nada si tenemos que hablar de un conflicto, no pasa nada si tenemos que hablar de un tema político, porque lo personal es político, ¿no? Entonces, no pasa nada si tenemos que tratar temas que quizás a mí no me llamen tanto, pero si lo hago a través de historias me cuesta menos. Me cuesta menos porque me parece como más fácil, ¿no? Me apoyo mucho en las voces para poder contar una determinada realidad. Entonces, por ejemplo, me encantan los temas sociales. De hecho, he descubierto en los últimos meses que me gusta mucho trabajar en temas sociales cuando por los idiomas y por tal, pues siempre se me ha dicho, o sea, me he orientado mucho en internacional, ¿no? Pero es que es verdad que tú en internacional haces llamadas y pues, sobre todo cuando empiezas no viajas y no puedes ir a los lugares de los sitios, no ves cara a cara a las personas a las que entrevistas. Y sin embargo en sociedad me he dado cuenta de esto, ¿no? Entonces al final, yo si lo reduzco entre comillas, a historias, o sea, si yo soy capaz de contar temas complejos o más fáciles, pero a través de historias, a través de voces, me decanto más por los temas sociales. Por supuesto que me inquieta mucho lo que está pasando en el mundo, lo que pasa, la información internacional, pero bueno, pues sobre todo esto, bueno, contar historias de personas con nombres y apellidos para también poder, no sé, pues para que
la persona que nos esté escuchando le llegue esta voz en primera persona de una determinada realidad. No me gusta la política, huyo mucho de los temas políticos, tampoco es que me los asignen, pero no me gusta mucho. Política y economía un poco menos. Y bueno, has estado siempre vinculada a la radio desde la universidad, lo has contado en muchas ocasiones. Realmente, ¿de dónde viene o dónde nace ese interés por la radio? Pues mira, yo creo que nace del lugar donde nací, ¿no? Para que veas cómo marca, ¿no? Volviendo un poco a la primera pregunta. Nace del Sáhara, o sea, en el Sáhara, en la radio, o sea, es un medio básico, es un medio pequeño, es una ventana al mundo, es barato, es accesible. Y para los pueblos nómadas, por ejemplo, mi abuelo es nómada, mis abuelos son nómadas, y yo recuerdo siempre a mi abuelo con ese aparato de radio. Y mi abuelo tiene lo justo y lo necesario porque vive en medio del desierto, pero él tiene, siempre llevan lo justo y lo necesario. Una jaima, con algo de comida, y luego tienen sus camellos y sus cabras y se van moviendo por el desierto. Entonces, claro, no tienen televisión, lo que tienen es una pequeña radio y de la que se informa. Pues además, a mí me llamaba mucho la atención ver cómo hablaban en otros idiomas, porque como están en la frontera entre Sáhara y Mauritania, eh, me llamaba mucho la atención ver cómo él escuchaba esta radio en francés, en castellano, y entonces recuerdo que de pequeña yo quería ser esa voz, es que yo quiero ser esto, porque sé, sobre todo cuando me fui y volví otra vez al Sáhara, cuando me fui a Italia, decía, es que quién pudiese hablar ahora con mi abuelo, ¿no? Porque es verdad que con mis padres era un poco más fácil porque había teléfonos y bueno, podían llegar, ir hasta una ciudad argelina cerca y llamarme una vez al mes, aunque sea, pero había posibilidad de hablar con ellos. Pero con mis abuelos no, porque no hay, donde ellos están no hay red, no hay móviles, no hay nada. Entonces yo le decía, es que claro, si yo ahora quisiese estar con mi abuela, la única forma de hacerlo es contarle cosas por la radio. Y desde siempre me ha gustado. También me ha parecido como un medio humilde, un medio que acompaña, o sea, me parece que lo engloba absolutamente todo. No, sin duda es precioso lo que cuentas y además es verdad, ¿no? Es acompañamiento y la verdad que sí que yo creo que es como la esencia un poco del periodismo, como más humano, más de voz, más de, no sé, contacto directo con la persona que está al otro lado. Bueno, adelantando un poco sobre el tema de la radio, también tienes, bueno, tenéis un proyecto que es un micro para el Sáhara, que me parece fascinante. Si nos puedes contar un poquito en qué, bueno, de qué se trata y demás para el que no lo conozca. Pues mira, Un micro para el Sáhara nace de esa pasión por la radio también. Nosotros compartimos, somos varios compañeros y compañeras y compartimos un curso de, bueno, pues en un máster hicimos un máster de radio juntos y entonces al final del curso pues dijimos, bueno, pues con todo lo aprendido eh, queremos compartir esa forma de hacer radio. Yo siempre les contaba las historias de la radio en el Sáhara, lo fascinante que me parecía ese medio y cómo hacían radio allí, sobre todo hablarles mucho de cómo en el Sáhara hacen esa radio con tan poco material, ¿no? Con tan pocos recursos. Y entonces, nada, pues nos embarcamos, fuimos 20 periodistas, llevamos también, nos acompañaron compañeros que trabajaban ya en medios, y nada, y fuimos y compartimos experiencias. Y la verdad es que es un proyecto, como dices, muy bonito porque además la radio te demuestra la forma de comunicar de cada sitio. Y entonces no fuimos con un afán de hacer una radio, la radio que hacemos aquí y allí. No, fuimos para Fusionar, ¿no? Un ver poco. cómo ellos comunican, ¿no? Y sí, y por ejemplo, y nos ha pasado incluso después en otro proyecto, La Maleta Amarilla de Senegal, yo allí me di cuenta como cada comunidad, cada sociedad tiene su propia forma de comunicar.
y eso se ve más que los periódicos o que las televisiones. Yo creo que la radio se ve porque es esa comunicación más próxima, ¿no? Y entonces nosotros no fuimos con el afán de enseñar o de, venga, Hacer vamos a radio. hacer un informativo, tienen que entrar 20 piezas, tenemos que poner, tiene que haber cortes, tiene que haber ritmo, ¿no? Como aquí. No, porque allí era más charlas, más de hablar, Exacto. de conversar alrededor del té. Y entonces, bueno, pues respetando cada uno su forma de hacer radio, la compartimos. Y entonces yo creo que lo que más destacamos de un micro para el Sahara es eso, es el compartir. Hacemos talleres, también llevamos material, nos dicen ellos qué material necesitan, Necesitan, claro. nosotros lo buscamos. Luego también tiene una tercera ala que es un poco que los días que vamos pues aprovechamos, porque al final no deja de ser un viaje donde van periodistas y entonces pues intentar también contar estas Las historias que historias. nos encontramos, ¿no? Bueno, al final ese intercambio también es enriquecedor, evidentemente para ambas partes, ¿no? Porque es lo que dices, compartir esa manera de hacer radio tan distinta también es totalmente enriquecedor. Bueno, centrándonos ahora un poquito en lo que es el trabajo actual aquí, ¿cómo ha sido trabajar durante la pandemia? Porque sí que tenéis un reportaje en cámara abierta que habláis un poco de cómo es trabajar, cómo ha sido trabajar, sobre todo en países pues, como Irán, Líbano, Sudáfrica, que tienen más dificultades. ¿Cómo ha sido para ti trabajar durante la pandemia? Bueno, yo creo que para mí ha sido un máster, porque otro máster, porque he aprendido muchísimo. Solo pude trabajar pues abril y hasta principios de mayo. Y para mí la verdad es que ha sido, pues he aprendido muchas cosas porque jamás piensas que te va a tocar, ¿no? Que nos va a tocar cubrir esto, que nos va a tocar hablar de nosotros, ¿no? De nuestra realidad, de nuestros vecinos, de la gente con las que nos cruzamos en la calle. Entonces era como, mm, teníamos que hablar al final de nuestras vidas, ¿no? Claro, Hablar, cómo contar una pandemia que nos estaba afectando a todos, de cerca. nos estaba afectando incluso a nosotros, eh, nuestras familias, nuestros vecinos, ¿no? Entonces ha sido como un reto, cómo vamos a hablar de nosotros y contarnos a nosotros. Luego también ha habido una serie de cosas, ¿no? Como el teletrabajo, ha habido, eran como, ha sido como un cambio radical de cómo vamos a hacer las cosas. Para mí, lo principal, sobre todo al principio, lo que peor, lo que más me costó fue el no poder salir y verlo. De hecho, Claro, las últimas piezas que hice, me, disfruté muchísimo el poder ir y ver las salir, cosas, claro. ver lo que te transmite, lo que sientes, lo que ves, ¿no? Para poder hacer una crónica de radio, porque al final en la radio lo que hacemos es ir a los sitios y contarlo al oyente, decirle, oye, pues esto es así, hay esto, vamos a hablar con tal, pero si tú eso no lo ves, ¿cómo se lo cuentas? Entonces al principio era como, a mí me costó mucho más esa parte inicial, ¿no? De cómo cuento las cosas sin estar en los sitios. Pero es verdad que también ha habido, pues, sobre todo a los que nos tocan los temas sociales, es que ha sido bonito porque al final la gente también se vuelca y te lo cuenta. Y te encuentras con historias que la gente te lo cuenta y confía sin verte, te mandan unas notas de WhatsApp y para mí eso ha sido lo más bonito, ¿no? De todo esto, pese al trasfondo, a la tristeza, a las cifras, que es muy duro poder hablar de esto. O sea, es muy difícil y sobre todo contarlo, ¿no? Y luego no sabías muy bien el tono, o sea, coger el tono Claro. de cómo narrar esa pandemia ha sido bastante complicado porque, por ejemplo, en la radio nos tocaba contar historias y tú dices, vale, pero ¿cómo planteo esta historia? Sin que sea desgarradora, sin que entristezca, sin que sea triste, pero también quiero contar esa fuerza, ¿no? Esa parte más humana que al final
pues sí, pues al final también te emociona Claro. y la gente te está, te cuenta y te confiesa, ¿no? Entonces, bueno, ha sido como una búsqueda de equilibrios constante y bueno, yo la verdad que estuve trabajando hasta el 3 de mayo y ha sido una experiencia intensa, muy intensa y ha sido todo un reto y yo por lo menos he aprendido un montón, pero muchísimo, desde la independencia de estar sola, porque en la redacción Claro. al final estás con compañeros, oye, ¿qué te parece esto? Lo hablas, oye, este enfoque, ¿te gusta esta palabra? ¿Tú crees que...? Pero al final, no, no, estoy en casa, lo tengo que sacar, venga para adelante y, hombre, y se aprende mucho. Bueno, y otro de los proyectos que también ha visto la luz durante el confinamiento es Historias Interiores con María Navarro, que surge precisamente, ¿no?, de estar en casa y pensar, ¿no? Si nos puedes también contar un poquito de qué se trata y cómo lo estáis llevando actualmente. Pues sí, porque, bueno, es un proyecto, es un blog y nada, pues nació porque nosotras, yo la verdad que con eso de la pandemia que decían que no éramos capaces de escribir y tal, pues yo empecé a escribir con María, o sea, empezamos a compartir textos y a decir, venga, pues nos veíamos, hacíamos como igual un café virtual los domingos por la mañana y compartíamos textos que habíamos escrito a lo largo de la semana y la verdad que fue muy sanador, o sea, entonces nos dimos cuenta, ostras, pues igual hay más gente que le apetece escribir, igual hay más personas que le apetece escribir. Entonces, nada, pues dijo María, venga, pues vamos a abrir un blog. Ella hace fotos preciosas en blanco y negro. Dijimos, bueno, pues tenemos fotos tuyas, podemos pedir a las personas que escriban textos y nada, pues de hecho ha sido simplemente ponerlo en Twitter y ya nos empezaron a llegar historias. Y nada, pues al final yo creo que va a ser como un cajón de íntimo también, porque nos hemos encontrado con historias íntimas, de pensamiento, desde un punto de vista, sobre todo, eh, interiores por eso, ¿no? Porque es como hacia adentro de cada una de nosotras. Hasta ahora han escrito mujeres, no, no está solo, no, no, no era nuestro, no nos habíamos marcado que participasen Claro. solo mujeres, pero es verdad bueno, pues que nos hemos encontrado con textos de mujeres profundos, muy hacia adentro, muy reflexivos y que, bueno, pues la verdad es que estamos encantadas por cada historia que recibes, te hace pensar, te hace reflexionar y la compartes. Y no tiene más el proyecto, es simplemente pues este blog en el que vamos volcando estas historias y que nos puede servir en el futuro, sobre todo a la hora de Y de mirar entender, ¿no?, lo que ha sido. al sí, pues lo que sobre todo lo que hemos sentido en estos meses. Bueno, y además, yo creo que también tiene un punto hasta terapéutico de volcar en las letras lo que a lo mejor no te atreves a reconocer con palabras o a verbalizar todavía, ¿no? Porque todavía está, muy reciente y es algo que ha golpeado de una manera inesperada. Entonces, también tiene ese punto, yo creo, de terapia y de poder soltar y, ¿no? Sí. No, 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 es sanador. Bueno, para terminar, así adelantábamos un poquito antes, lo que te preguntaba de que a veces tenemos, ciertas realidades o ciertos conflictos relegados a un segundo plano. Desde el punto de vista del periodista, bueno, tú como periodista, ¿no? En los años que llevas trabajando, ¿crees que cada vez se está desvirtuando más ese espíritu de contar las realidades, que más necesitan, ser, contadas, ser escuchadas, o que es al revés, que cada vez vamos dejando olvidadas más esas realidades? Bueno, yo no llevo tantos años, ¿no? Ni tengo tanta experiencia. O sea, yo como periodista he nacido hace muy poquito. Pero bueno, yo quiero pensar que no. O sea, yo no tengo tanta experiencia, pero yo sí que veo que se cuentan cosas. Y yo creo que eso hay que plantear, o sea, no podemos generalizar tanto. Entonces, yo creo que cuando veo el esfuerzo de muchos compañeros y compañeras, periodistas especializados, periodistas que están
freelance que están en unas condiciones económicas, o sea, laborales precarias, en la más absoluta precariedad, y ves cómo luchan en este sentido para contar las cosas. Yo quiero pensar que sí, yo quiero pensar que hay quienes luchan. Otra cosa que si generalizamos, por supuesto vemos que estas realidades no ocupan igual ni el 1% de lo que es la información, ¿no? Pero yo sí que veo gente, Paula, yo sí que tengo mucha esperanza y sobre todo veo que haciendo las cosas, haciéndolas, se cuentan, se cuentan. Hay que pelearlo un poquito más, quizás sí, pero yo veo que sí que se cuentan cosas, sí que hay personas, o por lo menos sí que hay periodistas con estas sin intenciones, duda. a los que estoy eternamente agradecida. O sea, tenemos a periodistas que nos cuentan, que tratan la inmigración con una sensibilidad y con una empatía que es absolutamente impecable, ¿no? Vemos lo que decíamos, ¿no? De periodistas desplazados en tiempos los que vemos la precariedad más absoluta, que una crónica es ni la valoran, o sea, mal pagadas, y sin embargo la hacen, y la hacen en el terreno, y la hacen con... Sí, que eso no abunda, pues lo tenemos claro. Eso también, pero yo me quedo con las pequeñas cosas que se cuentan y con estas personas que aunque son pocas, lo intentan hacer cada día, intentan cada día hacer bien su trabajo. Y yo creo que los periodistas también tenemos que saber situarnos y posicionarnos en esto, en darnos el valor y valorar a los compañeros y a las compañeras que están haciendo este trabajo todos los días. Sin duda, sin duda. Y bueno, ya para terminar así como cierre, en pocas palabras, ¿qué me dirías que en este tiempo te ha dado tu profesión? ¿O qué es para ti el periodismo? La verdad es que a mí mi profesión me ha dado mucho, 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 mucho porque para mí, a mí me hace crecer. O sea, a mí, sobre todo, he aprendido mucho de los demás, mucho, mucho, y creo que es clave para el crecimiento humano. O sea, yo con cada historia crezco, con cada historia aprendo, con cada tema me empapo, y eso me ha enseñado mucho. Me ha enseñado a ponerme en la piel del otro, o sea, y creo que a veces cuando te agota mucho decir, jo, es que acabo de contar esto, buf, acabo de salir de esta entrevista, pero aprendes a ver la vida, a ver el mundo. A mí me ha enseñado con respecto a mi realidad que se repite desgraciadamente, de que la realidad del Sáhara se repite en uno y otro lugar, o sea, y a mí eso egoístamente me ha ayudado mucho a entender y a mí me gusta muchísimo. Luego creo que tiene muchas cosas que son mejorables, que tienen muchas cosas más negativas, ¿no? Pero a mí el periodismo es que creo que, o sea, para mí es vivir la vida que quiero vivir. O sea, es que es tan bonito cuando se puede hacer de una forma digna, cuando lo puedes hacer de una forma rigurosa, sobre todo honesta. Creo que aprendes a vivir una vida eh, llena, o sea, llena que te da mucho, porque estás todos los días rodeada de gente que tiene cosas que contar. Entonces, si sabes contarlas, que eso se aprende, porque se aprende, yo todavía me cuesta, si sabes contarlas, si sabes hacerlo bien, honestamente, sobre todo honesta, yo creo que te puede dar muchas cosas, muchas. Enriquece Bueno, muchísimo. se nota tu pasión ya en solo la mirada, como lo cuentas, es una pasada. Bueno, con eso nos quedamos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Que tengas mucha suerte y sobre todo que sigas contándonos historias desde tu peculiar manera de ver el periodismo. Muchas gracias, Paula. Os animo con ese proyecto.
me hizo mucha ilusión buscaros y mirar en redes, ver cómo, y sobre todo nos va a servir, creo que a todos los periodistas, no solo a vosotras, sino a todos, para poder poner un poco en el foco al periodista, esa figura tan importante y tan necesaria, y sobre todo ahora lo hemos visto en tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, gracias a vosotras por hacerlo.